juntos, amados, en esta mañana de domingo. Es bueno estar juntos en la congregación, buscando el rostro del Señor, volviéndonos a Él de todo corazón. Amén. En esta mañana vamos a compartir las escrituras y vamos a hablar acerca de la protección divina de Dios. Digamos fuerte, protección. Protección. Ahora digamos de Dios. De Dios. Amén. Así que vamos a comenzar con el Salmo capítulo 34, el versículo 7 en esta mañana. Salmo capítulo 34, el versículo 7. Vamos a hablar acerca de esa protección que viene de parte de Dios. Ustedes saben los tiempos que estamos viviendo, ustedes saben los días que estamos viviendo, y es importante de que como pueblo de Dios entendamos de que nosotros tenemos un gran beneficio. ¿Cuál es ese beneficio? Gozamos de la protección de Dios. Amén. Salmo 34 del 7 al 8, nota lo que dice la palabra. Dice: el ángel del Señor acampa alrededor de los que le temen y los rescata. En otras versiones dice, y los defiende. Amén. De hecho, este Salmo 34 es de mucha bendición, porque empieza la palabra hablando acerca de el ángel del Señor. Dice de que tenemos una protección especial, nosotros que confiamos en Dios. Dice de que siempre y cuando tú temas al Señor, el ángel del Señor va a acampar alrededor de tu vida. Amén. ¿Qué quiere decir la palabra acampar? Va a velar, va a estar pendiente alrededor tuyo, como un escudo. Amén. Dice de que el ángel del Señor acampa alrededor de los que temen el nombre del Señor y los rescata o los defiende. Amén. Qué gran privilegio, ¿sí o no? Muchos hemos visto, creo, en las películas, a veces, no sé, a gente que anda con sus guardaespaldas, gente que anda obviamente con personal que los puede defender, los puede cuidar. Pero yo te digo algo, de parte de Dios, nosotros ni siquiera tenemos guardaespaldas, tenemos al Rey de Reyes y Señor de Señores que acampa alrededor de nuestra vida, de día y de noche. ¿Sabías eso? Eso es asombroso. El mismo Señor es como que está hoy al pendiente, está rodeando tu vida. Una y otra vez tú estás caminando en la calle, tal vez estás debajo del sol y pasando, no sé, alguna marcha, algún bloqueo. Es el ángel del Señor que está acampando alrededor de nuestra vida de día y de noche. Qué asombroso es creer eso, ¿sí o no? Realmente es impresionante. Y quiero que abras tu entendimiento para que en esta mañana entendamos esa protección que viene de parte de Dios. El versículo 8 dice: probad y ver que el Señor es bueno. Cuán bienaventurado es el hombre que en Él se refugia. En otras versiones dice que en Él confía. Qué glorioso. Amén. Es bueno entender, amados, de que lo primero que tenemos que hacer como hijos de Dios es refugiarnos en Dios. Amén. Tenemos que aprender a correr a los pies del Señor y decirle: Señor, yo no me voy a apoyar en ningún hombre, no me voy a apoyar en ningún pensamiento, en cualquier, no sé, obviamente hay viento de doctrina o filosofía o pensamiento. No, yo me voy a apoyar en la roca de mi salvación. Amén. Amén. Lo primero con lo que debemos aprender a lidiar, amados, en este tiempo es contra el temor. Amén. Creo que en medio obviamente de momentos tensos, en momentos de crisis, lamentablemente es como que el temor empieza a apoderarse de los corazones, ¿sí o no? Sí. Y es cuando uno empieza a decir: no, ¿y ahora qué va a pasar? ¿Y qué voy a hacer? Y esto y el otro, y empiezas obviamente a generar un montón de pensamientos, pero a 1000 por hora, o incluso por segundo, ¿sí o no? Sí. De hecho es algo con lo cual los hijos de Dios tenemos que hacer frente, ¿a qué? Al temor y al miedo. El temor, de acuerdo al diccionario, es el recelo de un daño futuro. O sea, cuando hay temor en el corazón, es cuando de repente uno empieza, ¿no?, a decir: wow, va a haber un daño en el futuro, y te empiezas a atemorizar. Y el miedo, quiero que prestes atención, dice, el miedo es la angustia por un riesgo o daño real o imaginario. Ese es el miedo. Cuando de repente uno tiene angustia por un riesgo real o imaginario. ¿Cuándo viene el miedo a nuestros corazones? Cuando empezamos, ¿no?, a decir: no, y mucha va a pasar esto, y empezamos obviamente a especular, empezamos a obviamente imaginarnos cosas que tal vez no van a acontecer, pero que nos están afectando, ¿sí o no? Sí. ¿Cuántos hemos sentido miedo alguna vez? ¿Cuántos hemos sentido temor alguna vez? ¡Wow! Noten qué bueno es Dios, que dice la palabra que hay un no temas para cada día del año. 365 veces se repite en la Biblia: no temas. Imagínense, para que cada día los hijos de Dios podamos erradicar ese temor de nuestro corazón, de nuestra mente y de todo nuestro ser. Amén.
¿Qué es lo malo de caer en el miedo? ¿Qué es lo malo de caer en el temor? Es de que eso nos perjudica a la hora de poner nuestra mirada en el Señor. No dejes de que el temor te haga olvidar las promesas divinas de Dios. Hay promesas del Señor, hay promesas de parte de Dios, pero lo que el temor hace es arrinconarte para que te empieces a centrar más en el temor que en las promesas del Señor. Y es de que lo cierto, amados, es de que en estos días debemos de luchar contra la incertidumbre, el desánimo y la desesperanza. Quiero darte un gran ejemplo en las Escrituras acerca del ángel del Señor. No sé cuántos de ustedes han hablado o han escuchado alguna vez acerca de la burra de Balaam, de ese animalito que tenía un gran hombre de Dios que se llamaba Balaam. Balaam era un profeta que se lo describe en Números capítulo 22. Amén. En Números capítulo 22 se relata cómo Balac llama al profeta Balaam, lo hace traer. ¿Para qué? Para que el profeta pueda hablar en contra del pueblo del Señor. Y te voy a resumir rápidamente la historia. En Números capítulo 22 se relata de que de repente Balac, que era obviamente el rey de los moabitas, empieza a ver cómo el pueblo de Israel era numeroso y tiene temor en su corazón. Dice, ¿qué hago? ¿Qué hago? Y había escuchado del profeta Balaam. Dice de que lo manda a llamar con sus oficiales y le dice, Balaam, quiero que vengas y me ayudes y me maldigas a este pueblo. Inmediatamente dice de que van los primeros oficiales, Balaam obviamente ora al Señor, el Señor le dice en primera instancia, no vayas con ellos. Balaam le responde, les dice, no puedo ir con ustedes. Vuelven los oficiales y nuevamente Balac les dice, vuelve a mandar a oficiales de mucho más alto rango y les dice, mándenle más obviamente cosas preciosas, quiero que él venga delante de mí. Vuelven ahí, lo vuelven a llamar y dice de que Balaam vuelve a consultar al Señor y el Señor le dice, ya, si te vuelven a buscar, anda con ellos. Efectivamente dice que el profeta Balaam alista su burrita, empieza obviamente ya a poner todo lo necesario para el viaje, emprenden el viaje y en ese instante acontece algo pero sobrenatural. Dice de que estaba el profeta encima de su burrita, ¿no? Cabalgando, estaban yendo obviamente de viaje, de camino, y de repente en su burrita dice que se abren los ojos espirituales y el ángel del Señor se para delante de la burrita y la burrita es como que ve al ángel del Señor y lo ve con una espada porque el ángel del Señor se había enojado contra Balaam. Ahí es cuando surge una de las grandes interrogantes en la Biblia, en Números 22. Uno dice, pero ¿por qué si Dios le dijo anda, después se enoja con él y lo quiere como que le quiere quitar la vida? Teológicamente, la respuesta es de que es muy probable de que Balaam haya pensado en su corazón acerca de los beneficios que iba a recibir de parte de Balac. Y es por eso de que ahí el ángel del Señor se enoja y es como que le entra un celo. Y le dice, no, obviamente, y ten mucho cuidado. Dice de que la burrita de Balaam ve al ángel del Señor y lo primero que hace es salirse del camino. ¿Y saben lo que acontece después? Dice de que inmediatamente el profeta Balaam la pega, le da uno a la pobre burrita y le dice, volvé al camino. Siguen yendo en el trayecto y por segunda vez el ángel del Señor se le aparece a la burrita. Y dice de que esta vez se le aparece, pero en medio, obviamente, de dos cerros. Dice de que no tenía por dónde escapar, por dónde huir la burrita, y se apega a uno de los cerros y le aplasta una de las piernas al profeta. Y el profeta grita de dolor y la vuelve a pegar. Dice, ¿qué te pasa? Me estás lastimando, ¿por qué no caminas bien? Y por tercera vez, el ángel del Señor se le vuelve a aparecer delante, obviamente, la burrita de Balaam. Y dice de que ella, la burrita, está obviamente ya atemorizada y lo único que hace es abrirse y caerse y echarse en el suelo. Porque el ángel del Señor estaba delante. Por tercera vez dice en Números 22 de que el profeta la vuelve a pegar. ¿Y saben qué acontece ahí? Dice de que el Señor le da obviamente a la burrita el privilegio de poder hablar. Y la burrita le responde al profeta y dice, ¿por qué me has pegado 3 veces? O sea, que si un animal te empieza a hablar, ¿cuál sería tu reacción? ¿No? De asombro, ¿no? Y uno dice, oye, ¿pero qué ha pasado? ¿No? Pero dice de que el profeta más bien empieza a hablar con ella. Y le dice, ¿cómo que por qué te he pegado? Durante 3 veces me estás haciendo renegar. Y la burrita le responde, pero ¿cuándo te he sido infiel? ¿Cuándo te he obviamente lastimado? ¿Por qué me estás obviamente golpeando? Y es ahí cuando el Señor se le aparece, el ángel del Señor, al profeta Balaam. Y Balaam llega a ver al Señor Jesús y lo ve
con una espada en la mano. Acuérdense de que en el Antiguo Testamento, cada vez que se menciona al ángel del Señor, está refiriéndose ¿a quién? Al Señor Jesús. Dice que el profeta Balaam efectivamente lo ve ahí al Señor Jesús con una espada, y el Señor obviamente ahí le dice: ten mucho cuidado con lo que vas a hacer. Balaam se postra delante del Señor y le dice: Señor, ten misericordia de mí. Y el Señor le responde: muy bien, quiero que vayas, quiero que obviamente estés obviamente ahí delante de aquella persona que te ha llamado, pero solo vas a decir lo que yo te diga hacer. Amén. Solo vas a decir lo que yo te mande. Y es ahí efectivamente de que el profeta Balaam va donde Balac, y obviamente el Señor le da varias instrucciones. Pero ¿qué nos enseña la historia de Números 22? Amados, el ángel del Señor es una realidad. Amén. El ángel del Señor siempre está acampando alrededor de su pueblo. El ángel del Señor está ahí con esa espada desenvainada para defendernos de día y de noche. Amén. Creo que todos nosotros hemos estado escuchando, ¿no?, en estos días acerca de varias movilizaciones, cabildos por aquí y por allá, que mencionan a Dios. Y es ahí cuando nosotros tenemos que tener mucho discernimiento. Y no solo porque mencionen a Dios, nosotros sí, estamos con ellos. O no, estamos en contra. No. Ustedes saben de que en política es un mundo totalmente sucio, por no decir asqueroso, que siempre van a usar cualquier cosa con tal obviamente de mover masas, mover multitudes. Es por eso de que la palabra dice: no tomarás el nombre del Señor tu Dios en vano. Yo creo que esa gente tiene que tener mucho temor de Dios a la hora de mencionar el nombre del Señor. Amén. ¿Qué tenemos que seguir haciendo nosotros? Orando, clamando, velando. Como te decía la anterior semana, si Dios pone en tu corazón salir con una bandera, hazlo sabiamente. Lo puedes hacer, pero hazlo de manera pacífica y sabia, acorde a lo que nuestro estatus nos manda como hijos de Dios. Amén. ¿Estamos recibiendo eso? Amén. Amén. No te dejes confundir cuando mencionen a Dios en acontecimientos. Si lo mencionan con todo corazón y de toda sinceridad, wow, ahí te aseguro de que el discernimiento va a operar en medio de tu corazón. ¿Cuál es el llamado y la palabra de Dios en esta mañana para tu vida? Es: no temas. Amén. Amén. No temas. Digamos fuerte: no temas. No temas. No temas, porque así como el pueblo del Señor fue protegido mientras las plagas golpeaban a Egipto, así Dios nos protegerá en la tierra. Amén. 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 Oh, Dios es un Dios responsable, es un Padre responsable que tiene cuidado de nosotros. Es por eso que lo primero que tenemos que erradicar en este tiempo de nuestra vida es el temor, la angustia, la desesperanza, porque sabemos en quién confiamos, ¿sí o no? Amén. Sabemos de quién dependemos. El Señor Jesús estaba completamente consciente y seguro de la protección del Padre Celestial en todo tiempo. Una de las virtudes del Señor Jesús sobre la tierra, cuando Él estaba, es de que el Padre siempre lo acompañaba y Él estaba consciente de eso. Y quiero que notes eso en Juan capítulo 16, el versículo 32. Juan 16, 32 habla acerca de cómo el Señor Jesús decía: yo no estoy solo porque el Padre está conmigo. El versículo 32 dice: mirad, la hora viene y ya ha llegado en que seréis esparcidos, cada uno por su lado, y me dejaréis solo. Está ahí hablando el Señor, está profetizando acerca de cuando lo iban a venir a arrestar y los discípulos iban a huir. Pero el Señor dice en la segunda parte del versículo 32: y sin embargo no estoy solo, porque el Padre está conmigo. Amén. Wow. Amén. El Señor Jesús les estaba diciendo: no, yo sé de que cada uno de ustedes me va a abandonar, cada uno de ustedes va a escapar, va a ir a sus casas, pero sin embargo no estoy solo, porque el Padre está conmigo, decía el Señor. Qué declaración más asombrosa. Todos los días de tu vida tú tienes que tener esa conciencia: el Padre está conmigo, el Padre está conmigo, no estoy solo, no estoy sola, el Padre está conmigo. Amén. El ángel del Señor está acampando alrededor de mi vida, de día y de noche, una y otra vez. Oh, amados, es ahí cuando tu fe se tiene que fortalecer. ¿Cuántos desearían ver al ángel del Señor? Amén. Wow, sería pero asombroso, ¿sí o no? Imagínate que estés caminando por la calle y de repente el ángel del Señor a tu lado, ¿no? Con una espada. Wow, y diciéndote: no temas, tranquilo, tranquila, yo estoy a tu lado.
Ahora, eso no quiere decir de que seas imprudente y te vayas a meter, ¿no?, a las calles más peligrosas, a las manifestaciones más, obviamente, muchas convulsivas, ¿no? Porque el ángel del Señor me va a proteger. No, no malinterpretes eso, ¿no? No vayas a arriesgarte tampoco ahí malinterpretando las Escrituras. Hazlo siempre con sabiduría. Amén. Amén. Y quiero mencionarles lo que dice a continuación en el versículo 33 de Juan 16. Dice: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. Amén. En el mundo tenéis tribulación, pero confiad, yo he vencido al mundo. Amén. Oh, amados, es en estos días, en estos tiempos que necesitamos paz en nuestras vidas, necesitamos paz en nuestras familias y paz en todo el país, ¿sí o no? Amén. Ahora, ¿cómo podemos obtener esta paz? Dice: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. Si tú pones tu confianza en el Señor, automáticamente esa paz va a inundar tu vida y tu corazón. Yo te doy un consejo: declara en todo tiempo y lugar la paz de Dios. Amén. Tenemos que permanecer en Cristo Jesús. Y una vez que tú permaneces en el Señor, esa paz va a ser impartida a tu vida. Y es como que las personas te van a decir: no, pero ¿y por qué estás tan tranquilo? ¿Por qué? Es que tengo paz en mi corazón, sé en quién está mi confianza. Amén. Eso no quiere decir que seamos indiferentes, ¿no?, a la situación del país. Amén. Porque si tú de repente te vas a otro lado, ¿no?, y es como que te vale un pepino lo que está pasando. No, tú tienes que ser responsable, orar, clamar, estar fuerte en el Señor, declarando y transmitiendo esa paz de Dios a las demás personas. Amén. Amén. No significa de que en este tiempo, ¿no?, como me topaba con algunos jóvenes, ¿no?, y me decían: pastores, como que he perdido la noción del tiempo, ¿no? No sé en qué día estamos, porque obviamente no hay clases, no hay responsabilidades, y es como que hay muchos de ellos que están perdiendo la noción del tiempo. No quiere decir que de repente seamos indiferentes, pongas una película en la casa, ¿no?, y digas mientras afuera, pucha, quién sabe lo que está pasando. No, tu deber y tu tarea como hijo de Dios, nuestra tarea como iglesia de Jesucristo, es estar conscientes de la situación que estamos viviendo, orando, velando, transmitiendo paz a las personas y declarando de que Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. ¿Cuántos creen eso? Amén. Un fuerte aplauso al nombre del Señor. Oh, amados, tenemos una responsabilidad en Dios. Digamos fuerte: responsabilidad. Responsabilidad. Como iglesia de Dios, como iglesia del Señor, como esa luz del mundo, no podemos obviamente caer en una indiferencia en estos tiempos. No, tenemos que levantarnos a orar, clamar o a estar, obviamente, nosotros somos la sal. O sea, ¿qué quiere decir eso? Deberían venir, o sea, el gobierno y los cívicos deberían literalmente venir a nosotros y decirnos: ¿qué hacemos? Eso es lo que debería acontecer. Pero lamentablemente, porque tal vez somos una iglesia que todavía no ha madurado, tal vez porque todavía no hemos, obviamente, desarrollado esa presencia de Dios, es porque todavía no somos esa sal y esa luz. Opción A. Y en opción B, es porque tal vez los corazones están tan endurecidos que no quieren, obviamente, buscar el consejo divino y quieren ellos seguir haciéndolo en sus fuerzas. ¿No? Son las dos cosas que pueden estar aconteciendo en el mundo espiritual. Pero si ellos tendrían sabiduría, literalmente deberían decir: wow, vamos a los hombres de Dios, a las mujeres de Dios, a pedir consejo y que ellos puedan darnos una solución. Es por eso que tenemos que levantarnos y seguir orando y clamando. Amén. Amén. Oh, amados, siempre declaremos paz de Dios en tu casa, paz de Dios en tu corazón, en la mente y en toda tu familia. Paz de Dios, que eso no nos turbe, porque dice la Escritura: confiad en mí, porque yo ya he vencido al mundo. Amén. Amén. Oh, amados, debemos entender que tenemos a un Dios que nos ama y nos defiende. Amén. Tú tienes a un Dios que te ama y te defiende en todo tiempo. Isaías 64:4 dice una declaración pero asombrosa. Y quiero que esa promesa la puedas subrayar en tu Biblia. ¿Sabe lo que dice Isaías 64:4? Está hablando el profeta y dice: jamás se ha conocido en toda la faz de la historia y el planeta a un Dios que pelea a favor de aquellos que en Él se refugian. Amén. ¿Sabías eso? El profeta hace una declaración y dice: jamás se ha conocido a un Dios que pelee en favor de aquellos que en Él confían.
Es eso lo que lo hace, pero extraordinario al nombre de nuestro Dios. Amén. Porque Él te defiende, Él te protege, porque Él tiene cuidado de ti. Porque Él está a favor de aquellos que en Él confían. Amén. Oh, amados, en estos tiempos es cuando más debemos confiar, es cuando más tienes que refugiarte en la mano poderosa de Dios. Y quiero darte un consejo con todo mi corazón en esta mañana. No tengas temor a las malas noticias. Amén. No tengas temor a las malas noticias. El Salmo capítulo 112, versículo 7 dice: el justo no temerá recibir malas noticias. Su corazón está firme, confiado en el Señor. Wow. ¿A cuánto les gusta recibir malas noticias? Creo que a nadie, ¿sí o no? Cuando tú te topas con una persona que ya sabes que te va a dar no malas noticias, te va a hacer renegar, es como que uno automáticamente dice, no, mira, no me hagas renegar, ¿no? Y es como que más bien uno quiere desmarcarse de esa persona, ¿sí o no? Pero dice la Escritura de que el justo no va a tener temor al recibir malas noticias. ¿Por qué? Porque su corazón está firme, confiado en el Señor. Amén. Ese es el tipo de corazón que debemos de desarrollar. Muchos de nosotros a veces cuando queremos, no sé, desarrollar músculos o sacar una gran espalda, es como que los varones se van a inscribir al gimnasio, ¿sí o no? ¿No? Y dicen, ay, sí, voy a no desarrollar mis tremendos bíceps, ¿no? Y todo lo demás, ¿no? Para lucirlos no sé dónde, ¿no? Y es como que empiezan a querer desarrollar los músculos. Pero si tú quieres aprender a soportar malas noticias, tienes que aprender a desarrollar tu corazón para que esté firme en Dios. Amén. Wow, ¿tú te imaginas que de repente alguien venga y te dé malas noticias por aquí, por allá, por acá, así tipo Job? Pero que no te afecte, porque tu corazón está firme. Has preparado tanto tu corazón, tu espíritu, ¿para qué? Para que ante malas noticias tú digas, no, tranquilos, yo sé en quién confío. Amén. Yo sé de quién dependo. Oh, amados, es hora de que desarrollemos nuestro corazón y esté fortalecido en nuestro Dios. No tendremos temor a las malas noticias. Amén. No vamos a tener temor en el corazón. Oh, amados, muchos de nosotros al leer el periódico, al escuchar los noticieros, es como que uno dice muchas, ¿no? Es como que uno sale preocupado después de lo que lees. Pero no, tenemos que salir fortalecidos, no indiferentes, sino con la respuesta. Jesucristo es la respuesta. Amén. ¿Sabes lo que dice Proverbios 28:1? Proverbios 28:1 dice la Escritura: el impío huye sin que nadie lo persiga, mas los justos están confiados como un león. ¡Wow! Y es de la confianza a la cual Dios nos llama. De que tú estés, pero con esa confianza como con un león. ¿Alguna vez tú has visto un león asustado? O sea, difícilmente, ¿no? Más bien la naturaleza misma del león, ¿cuál es? Es de que el león cuando camina, transmite una autoridad, transmite una presencia, transmite pero realmente algo asombroso, que él no le tiene temor, ¿no?, a ningún otro animal de la creación. Al único que le tiene miedo es al Señor. Por eso la Biblia describe al Señor Jesús como el león de la tribu de Judá. ¡Wow! Amados, nuestro corazón tiene que estar, firme, confiado, como el de un león. Realmente tranquilos. Eso no quiere decir de que de repente no mucha la soberbia, el orgullo entre tu corazón, de que, no, nada me daña, yo puedo solo contra el mundo. No, la línea es muy delgada. Amén. Y tenemos que ser muy sabios. Sí, con toda mansedumbre y humildad, sin temor en el corazón, pero confiados. ¿Por qué? Porque, sabemos que el león de la tribu de Judá acampa alrededor de nuestras vidas y nos defiende. Es por eso que la palabra de Dios en esta mañana es: amados, no temas, no tengas temor en tu corazón. Cuando salgamos obviamente ahí en esta mañana y volvamos tal vez a la casa, vayas a almorzar, tranquilo, no temas. Sea la noticia que escuches, venga de donde venga, no, tranquilo. Como un león, aprendí a caminar confiado. Como un león, como alguien, que sabe que, el Señor nos defiende. Amén. La pregunta, amados, es: ¿qué vamos a hacer? La respuesta es: ya sabemos cómo termina la historia. Y quiero terminar con esto en esta mañana. Amén. ¿Por qué podemos caminar como un león confiados? Amados, porque sabemos cómo termina la historia.
sabemos de que al final el Señor siempre va a vencer. Amén. Sabemos que la victoria Gloria a Dios. siempre es del Señor. O sea, no hay nada nuevo. Porque en Apocalipsis nos dice, wow, ¿cómo van a acabar nuestros días? ¿Sabes cómo vamos a acabar? Reinando juntamente con el Señor por la eternidad. Amén. O sea que es obviamente un spoiler, ¿no? Anunciado, es obviamente un adelanto de cómo van a terminar nuestros días sobre la faz de la tierra. Vamos a terminar confiados, más que vencedores, llenos de paz, de gozo, porque el Señor acampa alrededor de nuestras vidas. ¿Cuántos creen eso? Amén. Amén. Oh, amados, ya sabemos cómo termina la historia. Por eso no tengas temor en el corazón. Segunda de Tesalonicenses capítulo 3, versículo 3 dice, pero fiel es el Señor, quien os fortalecerá y protegerá del maligno. ¿Cómo es el Señor? Fiel. ¿Por qué? Porque Él te va a proteger y te va a fortalecer ante el maligno. Amén. ¿Qué Dios más asombroso tenemos? ¿Qué Dios más glorioso que nos hace vivir confiados? Amén. Oh, dale un fuerte aplauso al nombre del Señor esta mañana. Es el nombre del Señor que nos hace vivir seguro de día y de noche. Oh, amados, para terminar el devocional del día viernes, les escribía y les decía cómo es importante de que nosotros siempre transmitamos esa paz a los que nos rodean. Y les comentaba en esa historia del devocional, ¿no? Como había un pastor que ya estaba a punto de pasar a la presencia de Dios. Y uno de sus discípulos estaba ahí acompañándolo en los últimos instantes, pero el discípulo asombrosamente relata cómo él todos los días de su vida había visto en los ojos de su pastor la paz de Dios. Él decía, no, yo no vi en ningún momento a mi pastor con temor en su corazón, sino que él siempre transmitía, wow, esa paz, esa presencia y esa fortaleza de parte de Dios. Amén. Eso es lo que Dios quiere que tú transmitas en medio de esta sociedad. Amados, transmitamos paz, transmitamos fortaleza, transmitamos obviamente presencia de Dios a los que nos rodean. Amén. Cuando te vean caminando, wow, que esa unción, esa presencia de Dios se te pegue tanto que las personas automáticamente sientan paz. Que tal vez si al salir de este lugar tú entras al supermercado a comprar algo o vas a un restaurante a comer, a almorzar con tu familia, automáticamente porque el ángel del Señor acampa alrededor de ti, esas personas empiezan a sentir paz. Y es como que de repente tú entras a un lugar y todo se viene una paz, pero que viene de Dios. Y las personas no entiendan por qué, dicen, wow, mi corazón se tranquilizó, ya no tengo temor, porque hay un hijo de Dios que entró a ese lugar. Amén. Hay un hijo de Dios que está caminando en las calles y está transmitiendo paz. No está transmitiendo violencia, no está transmitiendo malas palabras. Como decíamos ahí en la palabra que recibió la pastora Angie esta mañana, ¿no? Todos escuchamos el famoso estribillo, ¿no? De que quién se cansa, ¿no? Amados, nosotros los hijos de Dios no nos tenemos que cansar en alabar, adorar, orar y transmitir presencia de Dios a los cuatro vientos. Amén. Amén. Ese es nuestro llamado. Por eso somos la luz y la sal de esta tierra. Amén. Dile que tienes a la derecha, tú eres luz, tú eres sal. Amén. Tú eres luz, tú eres sal en medio de la tierra. Amén. Así que recibe esta palabra en tu corazón. Estos son los tips de la prédica para terminar. Número 1, no temas, el ángel del Señor acampa alrededor de tu vida. Número 2, sigue el ejemplo de Jesús, confiaba en la protección del Padre Celestial. Número 3, declara la paz de Dios en todo tiempo y lugar. Número 4, no tengas temor de malas noticias. Y número 5, ya sabemos cómo termina la historia, así que vive confiado como un león. Amén. Vamos a ponernos de pie, vamos a orar.